Cuando le pedí un respiro, me dio un imperio. El agua estaba entrando por mis pulmones cuando supe que iba a morir. No vi mi vida pasar frente a mis ojos, como dicen en las películas. Solo vi oscuridad. Sal y el casco de mi lancha hundiéndose como una piedra hacia el abismo. Tenía 36 años, una hija de 7, deudas hasta el cuello, razón para seguir luchando. Pero luché. Siempre he sido necio. Como todos los Zen. Me llamo Elías Zen. Y esta es la historia de cómo la muerte me salvó la vida. Todo empezó un martes de marzo, cuando el mar estaba más calmado que la conciencia de un político. Salí de Puerto Progreso antes del amanecer, con mi vieja lancha La Esperanza, nombre irónico, lo sé, y mis redes remendadas con hilo de pescar y plegarias. Mariana, mi esposa, me había preparado un termo de café y me había besado la frente antes de salir. Ten cuidado, amor. El capitán Rubio dice que hay tormenta formándose al norte. El capitán Rubio lleva diciendo eso desde 1987, le respondí sonriendo. Vuelvo antes del mediodía, mentí. No volví al mediodía, ni esa noche, ni al día siguiente. La tormenta llegó como un monstruo hambriento, sin avisar, sin dar chance de virar hacia el puerto. Las olas crecieron hasta convertirse en murallas de agua negra. El viento arrancó mi radio. Un golpe de mar partió el timón. Y cuando una ola del tamaño de un edificio volteó La Esperanza, supe que había llegado mi hora. El impacto fue brutal. Sentí cómo mis costillas crujían contra el casco. El agua helada me tragó entero. Intenté nadar hacia arriba, pero no sabía dónde quedaba arriba. Todo era oscuridad, presión, pánico. Mis pulmones ardían. Mi cerebro gritaba por oxígeno. Y entonces, en ese momento de rendición total, cuando mis brazos dejaron de moverse y mi boca se abrió para tragar la muerte salada, pensé en ella, en la imagen que doña Tere, mi vecina, había puesto en mi casa años atrás. La Santa Muerte, vestida de blanco, con su guadaña y su mirada que todo lo comprende. Solo un respiro, pensé con lo que me quedaba de conciencia. Solo déjame respirar una vez más. Solo una oportunidad para volver con mi hija, con Mariana, para intentarlo de nuevo. No recé con palabras bonitas, no prometí nada, solo pedí. Como pide un niño perdido en la oscuridad. Lo último que recuerdo es una luz turquesa, brillante como el Caribe en verano, cortando la negrura del agua. Desperté 3 días después en el Hospital General de Mérida. Mariana estaba dormida en una silla junto a mi cama, con la cara marcada por el llanto y el insomnio. Cuando abrí los ojos y gemí su nombre, se despertó de golpe y se lanzó sobre mí, sollozando contra mi pecho vendado. Pensé que te había perdido. Pensé que mi niña se quedaría sin padre. Aquí estoy, susurré aunque cada palabra era un cuchillo en mis pulmones. ¿Cómo llegué aquí? Me contó que un barco pesquero me había encontrado flotando, aferrado a un pedazo de mi lancha, a 20 kilómetros de la costa. Llevaba casi 8 horas en el agua. Los médicos dijeron que era un milagro, que debería estar muerto por hipotermia, ahogamiento, o ambos, que mi cuerpo había aguantado lo imposible. Pero yo sabía la verdad. Había sido ella. Las noticias eran devastadoras. La esperanza se había hundido completamente. Mis redes, mi equipo, todo estaba en el fondo del Golfo. Y lo peor, el préstamo que había sacado para reparar el motor seguía vigente. Debía 120,000 pesos que no tenía forma de pagar. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Mariana esa noche, cuando los médicos finalmente nos dejaron solos. No tuve respuesta. Solo tenía un cuerpo roto, una deuda imposible y un recuerdo extraño de una luz turquesa en medio de la muerte. Volví a casa una semana después, cojeando y con las costillas vendadas. Nuestra casa en Puerto Progreso era pequeña, de bloc sin pintar, con el techo de lámina oxidada y un patio donde mi hija Lupita criaba gallinas. Era poco, pero era nuestro. O lo había sido, hasta que el banco empezó a llamar. Doña Tere, nuestra vecina de 70 años que vendía tamales en el muelle, vino a visitarme esa misma tarde. Traía un guiso de pescado y una mirada que conocía mis secretos antes de que yo los supiera. «Ella te salvó, ¿verdad?», dijo sin preámbulo sentándose en el escalón de mi puerta. «No sé de qué habla, doña Tere». «De la Santísima, la que nunca abandona a sus devotos». Se santiguó al revés, como hace la gente que honra a la niña blanca.
Cuando estabas en el hospital, vine a tu casa a prenderle sus veladoras, a darle las gracias por devolverte. Sentí un nudo en la garganta. Le pedí solo un respiro, una oportunidad más, y te la dio, mijo. Ahora te toca honrar ese regalo. Se levantó sacudiéndose la falda. Pero cuidado, lo que él da, también lo puede quitar. No desperdicies tu milagro. Esas palabras me persiguieron durante días. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de buscar trabajo, de tocar puertas, de escuchar lo siento. No hay nada en cada muelle, cada tienda de buceo, cada restaurante del puerto. Nadie contrata a un buzo medio muerto con deudas y sin equipo. Mariana había empezado a trabajar limpiando casas de turistas. Lupita dejó de pedirme dinero para el helado. El banco amenazaba con quitarnos la casa. Yo, que había sobrevivido al mar, me estaba ahogando en tierra firme. Una noche, desesperado, me arrodillé frente al pequeño altar que doña Tere había armado en mi casa. La figura de la Santa Muerte, vestida con un manto turquesa que Mariana le había cosido, me miraba con sus cuencas vacías. «No sé qué hacer», le dije con la voz quebrada. «Me salvaste, pero ¿para qué? Para ver cómo pierdo todo de todas formas, para que mi familia sufra. Si me ibas a traer de vuelta, ¿por qué no me diste también una salida?» Esa noche tuve un sueño. Estaba bajo el agua otra vez, pero esta vez no había pánico. El mar estaba tranquilo, luminoso, y frente a mí, flotando entre columnas de luz turquesa, estaba ella, no como una estatua, sino como una presencia. Una figura alta, envuelta en un manto del color del Caribe, con la guadaña en una mano y algo brillante en la otra. «Lo que se hundió», dijo con una voz que era viento y olas, «volverá a flotar. Pero debes tener los ojos abiertos para verlo». Extendió la mano. En su palma había algo dorado, brillante, pero no pude ver qué era antes de despertar. Al día siguiente caminé hasta el muelle. No sé por qué. Solo sentí que debía hacerlo. El capitán Rubio estaba remendando redes bajo su palapa, mascando tabaco y maldiciendo al gobierno. «Elías, chamaco, ¿qué haces aquí? Deberías estar en cama». «No puedo quedarme en cama, capitán. Necesito trabajar». El viejo me estudió con esos ojos grises que habían visto 1000 tempestades. «El mar casi te mata, muchacho, y quieres volver a él. Es lo único que sé hacer», asintió lentamente. «Escuché que encontraron algo raro esta mañana. Una corriente trajo un contenedor a la playa, allá por Chuburná. Los de Protección Civil lo están revisando. Dicen que viene de un barco que se hundió hace meses». Algo en mi pecho se apretó. El sueño. Lo que se hundió volverá a flotar. Puedo ir a verlo. «Puedes, pero no sé qué piensas encontrar ahí, chamaco». Pedí prestada la bicicleta de Lupita y pedaleé los 12 kilómetros hasta Chuburná, bajo el sol inclemente de abril. Cuando llegué había una pequeña multitud alrededor de un contenedor oxidado, medio enterrado en la arena. Me abrí paso entre curiosos. Dentro del contenedor, protegidas por plástico industrial, había cajas. Muchas cajas, y cuando uno de los oficiales de Protección Civil abrió una, vi el brillo: equipos de buceo profesional, reguladores, computadoras de inmersión, trajes de neopreno de alta gama. Miles de dólares en equipo, preservado dentro del contenedor hermético. «Es del carguero Neptune's Crown», explicaba el oficial. «Se hundió en octubre pasado durante el huracán. Nadie sabía dónde había quedado la carga. Mi corazón latía como tambor ceremonial. Esto era lo que Ela me había mostrado. Pero en ese momento tuve una decisión que tomar, una encrucijada moral que definiría todo lo que seguiría. Podía quedarme callado, podía volver esa noche, cuando todos se fueran, y tomar lo que necesitara. Nadie lo sabría, nadie me culparía. Era un hombre desesperado, con una familia que alimentar, o podía hacer lo correcto. Recordé las palabras de doña Tere: «No desperdicies tu milagro». Me acerqué al oficial. «Yo soy buzo profesional. Conozco estos equipos. Si necesitan ayuda catalogando esto, identificando qué puede servirse todavía, puedo ayudar. Gratis». El oficial me miró sorprendido. «¿Gratis? ¿Por qué harías eso?» «Porque el mar me quitó todo hace 3 semanas. Y si hay una forma de devolverle algo, de hacer las cosas bien, quiero tomarla». Esa decisión cambió mi vida. Pasé 2 días ayudando a las autoridades. Identifiqué cada pieza,
Expliqué su uso. Separé lo que estaba dañado de lo que aún servía. El oficial encargado, un tipo llamado Comandante Ávila, quedó impresionado con mi conocimiento. ¿Dónde aprendiste tanto de equipo de buceo técnico? Preguntó. En el mar, comandante. Llevo buceando desde los 14 años. Mi padre era pescador. Mi abuelo también. El agua es mi lengua materna. Ávila asintió pensativo. Hay una empresa estadounidense buscando al Neptune's Crown, Salvamar Internacional. Hacen rescate de pecios y recuperación de carga. Van a querer recuperar todo esto oficialmente. Me miró directo a los ojos. Necesitan buzos locales que conozcan estas aguas. ¿Te interesa? Casi me caigo de la impresión. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Esa noche le conté todo a Mariana. Lloró de alegría y alivio. Lupita me abrazó tan fuerte que mis costillas todavía adoloridas protestaron, y yo en silencio le di las gracias a ella, a la santa que me había sacado del abismo y me había puesto en el camino correcto. Salvamar Internacional me contrató primero como consultor local, luego como buzo, luego como coordinador de operaciones en el Golfo de México. Resulta que mi conocimiento íntimo de las corrientes, los arrecifes, las zonas peligrosas de la costa yucateca, valía oro. ¿Y mi honestidad? Mi decisión de hacer lo correcto cuando pude haber tomado el camino fácil, había llegado a oídos importantes. El CEO de Salvamar, un señor texano llamado Richard Bloom, vino personalmente a conocerme 6 meses después. Elías, tú salvaste millones de dólares en equipo al reportar ese contenedor. Pudiste haberlo saqueado. Nadie te hubiera culpado. Pero no lo hiciste. Extendió la mano. Quiero gente como tú en mi empresa. Gente con carácter. En un año estaba ganando más de lo que había ganado en toda mi vida como pescador. En 2 años, abrí mi propia división, especializada en buceo ecológico, documentación de arrecifes y rescate sustentable. Contraté al capitán Rubio como asesor. Le di trabajo a 20 buzos del puerto. Compré una casa nueva para Mariana y Lupita, con un cuarto extra para el altar de la Santa Muerte, donde cada día le prendo una veladora turquesa. Y hace 3 meses, una reportera de Mérida llamada Sofía Méndez vino a entrevistarme para un documental sobre empresarios yucatecos. Dicen que tu historia es un milagro, dijo, con su grabadora entre nosotros. Que estuviste muerto en el mar y regresaste a la vida. Estuve cerca, admití. Muy cerca. ¿Y qué pasó ahí abajo? ¿Qué viste? Miré por la ventana de mi oficina hacia el mar, el mismo mar que casi me mata, el mismo mar que me dio todo. Vi que a veces, dije lentamente, tienes que hundirte completamente para aprender a flotar. Hoy es mi aniversario. 4 años desde aquella tormenta. 4 años desde que le pedí a la Santa Muerte solo un respiro, y ella me dio un imperio. Estoy en el agua, a 20 metros de profundidad, documentando un arrecife de coral para un proyecto de conservación. El sol penetra el agua en columnas de luz turquesa. Peces loro pastan entre las formaciones doradas. El mundo bajo el mar es silencioso, perfecto, completo. Llevo una medalla en el pecho bajo mi traje de neopreno, una medalla de plata con la imagen de la Santa Muerte que doña Tere me regaló el día que abrí mi empresa. Mientras nado entre los corales, con mi cámara capturando la belleza del mundo submarino, pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí una lancha vieja, gané una flota, perdí mis redes rotas, gané una red de empleados y familias que dependen de mí. Perdí el miedo a morir, gané el hambre de vivir. La Santa Muerte me enseñó algo que ningún sacerdote me había enseñado, que los naufragios no son finales, son principios, que puedes perderlo todo y aún así encontrarlo todo, que la muerte no siempre viene a quitarte la vida, a veces viene a quitarte lo que te impide vivir. Cuando salgo del agua esa tarde, Mariana me espera en el muelle con Lupita. Mi hija, ahora de 11 años, corre hacia mí gritando, «¡Papi! ¿Encontraste algo bonito hoy?» La levanto en brazos ignorando el peso de mi tanque. «Sí, mi amor. Encontré corales dorados, peces de todos colores, y la certeza de que tu papá es el hombre más afortunado del mundo». Mariana me besa, salada por el mar y dulce como siempre. «Gracias», me susurra al oído. «¿Por qué?» «Por volver. Por quedarte.
por luchar. Esa noche en casa prendo una veladora frente al altar, la figura de la Santa Muerte, con su manto turquesa cosido por Mariana. Parece sonreír en la luz danzante. Gracias, Santísima, digo en voz baja, por el respiro, por el imperio, por enseñarme que a veces hay que tocar fondo para aprender a volar. Afuera, el mar canta su canción eterna, el mismo mar que me mató y me resucitó, el mismo mar que sigue siendo mi hogar, mi desafío, mi bendición. Y yo, Elías Sen, buzo maya de Puerto Progreso, duermo en paz sabiendo que los milagros existen. Solo tienes que estar dispuesto a hundirte lo suficientemente profundo para encontrarlos. Dormía en el piso, y ahora camino entre lujo y gratitud. Había una madrugada en que mis rodillas tocaron el suelo de tierra, con tanta fuerza que pensé que nunca podría levantarme. No era la primera vez que lloraba así, con la boca abierta pero sin sonido, porque Mateo dormía a mi lado y no quería despertarlo con mi desesperación. Pero esa noche fue diferente. Esa noche algo escuchó. Mi nombre es Rubí Chanquín, y si me hubieras visto hace 7 años, habrías apartado la mirada. Yo era esa mujer tzótzil que limpiaba pisos ajenos con las manos agrietadas, que caminaba 3 kilómetros cuesta arriba con su hijo enfermo, amarrado a la espalda, que comía tortillas frías porque no había para el gas. Dormía en un cuarto de lámina, donde el frío de San Cristóbal de las Casas se metía entre las rendijas como cuchillos, y mi colchón era un petate viejo que olía a humedad y enfermedad. Mateo tosía todas las noches, una tos profunda, ronca, que me recordaba que su vida pendía de un hilo tan delgado como mi esperanza. Los doctores del centro de salud decían que necesitaba medicinas caras, un lugar seco, comida nutritiva. Yo les sonreía y asentía, sabiendo que todo eso era tan lejano como la luna. Trabajaba limpiando casas de extranjeros en el centro histórico. Esas casas coloniales preciosas, con patios llenos de fuentes de cantera. Ganaba 200 pesos al día cuando había trabajo, 100 cuando no. Y los días sin trabajo eran más que los otros. Aquella madrugada de noviembre, con la neblina espesa cubriendo los cerros y el olor a pino quemado filtrándose por las paredes, me arrodillé junto a Mateo y recé, no a los santos de la iglesia, porque ya les había pedido 1000 veces y solo recibía silencio. Recé a quien quisiera escucharme, a la montaña, al frío, a la oscuridad misma. Solo quiero un techo para mi hijo. Susurré en tzótzil, mi lengua materna. No pido riquezas. Solo que Mateo pueda dormir sin mojarse cuando llueva. Solo eso. Las lágrimas me quemaban las mejillas. Cerré los ojos con tanta fuerza que vi lucecitas detrás de los párpados. Y entonces sentí algo. Un calor que no venía del exterior, sino de adentro. Abrí los ojos lentamente. Al pie de nuestro petate, donde las sombras siempre eran más oscuras, había una figura. No era negra ni aterradora como en las películas. Era blanca, luminosa, con un vestido que parecía hecho de niebla y luz de luna. Tenía una corona de flores secas y en su mano huesuda sostenía no una guadaña, sino un ramo de rosas blancas. Debí gritar. Debí despertar a Mateo y salir corriendo. Pero no sentí miedo, solo ese calor extraño, como si alguien me hubiera envuelto en un abrazo que no había sentido desde que mi madre murió. La figura no habló, pero yo supe quién era. Todos en Chiapas conocemos las historias, aunque los curas nos digan que son supersticiones. Era ella, la Santa Muerte. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándose. Quizá fueron segundos, quizá horas. Solo recuerdo que cuando parpadeé ya no estaba, pero el calor permaneció, y por primera vez en años, dormí profundo. Al día siguiente todo comenzó a cambiar, pero tan despacio que al principio no lo noté. Doña Carmela, para quien limpiaba los martes y jueves, me preguntó si conocía a alguien que quisiera trabajar cuidando a su madre enferma por las noches. El pago era el doble de lo que ganaba limpiando. Le dije que yo podía hacerlo, aunque no sabía nada de cuidar enfermos. Ella aceptó sin dudarlo. Esa misma semana, mientras caminaba por el mercado de artesanías donde el olor a incienso de copal se mezcla con el de las tortillas recién hechas, una señora mayor me detuvo. Llevaba un rebozo negro bordado y ojos que parecían ver más allá de mi cara. «Tú eres la que vio a la niña blanca», dijo sin presentarse. Me quedé helada. No le había contado a nadie sobre esa madrugada. «¿Cómo?» «Me llamo Amancia».
y necesitas aprender a agradecerle, o ella se irá. Doña Amancia resultó ser curandera, de esas que aún conocen los rezos antiguos y las ofrendas correctas. Me llevó a su casa, una construcción de adobe al borde del pueblo, donde tenía un altar que me dejó sin aliento. Había imágenes de la Santa Muerte en todos colores, roja, dorada, negra, pero la más grande era blanca, vestida como una novia, rodeada de flores frescas y veladoras que nunca se apagaban. Ella vino a ti porque tu corazón es limpio, me explicó mientras preparaba té de manzanilla. Pero debes honrarla. Cada lunes, flores blancas. Cada mes, una veladora nueva. Y cuando prosperes, no olvides de dónde vienes. ¿Prosperar yo? Me reí amargamente. Doña Amancia, yo apenas tengo para comer. Ella me miró con esos ojos profundos y sonrió. Las cosas no son lo que parecen cuando ella decide caminar a tu lado. No entendí sus palabras hasta semanas después. El trabajo cuidando a la madre de doña Carmela me conectó con otras familias acomodadas del centro. Empezaron a recomendarme. Pronto tenía más trabajo del que podía aceptar. Pero lo más extraño eran los sueños. Soñaba con lugares específicos de San Cristóbal que nunca había visitado. En uno de esos sueños, vi un terreno abandonado cerca del mirador de San Cristóbal, cubierto de maleza pero con una vista increíble al valle. El sueño era tan vívido que podía sentir el pasto bajo mis pies descalzos y escuchar el viento entre los pinos. Una tarde libre decidí buscarlo. Caminé casi 2 horas cuesta arriba, siguiendo la imagen de mi sueño como si fuera un mapa. Y lo encontré, exactamente como lo había visto. Un terreno lleno de hierba alta, rodeado de árboles con vista a todo San Cristóbal. Había un letrero viejo y medio caído que decía, «Se vende». Llamé al número por curiosidad sin esperanza real. Un hombre mayor contestó. Me explicó que el terreno llevaba 5 años en venta, que nadie lo quería porque estaba lejos y el camino era malo. Me dijo un precio que me pareció imposiblemente bajo, pero aún así inalcanzable para mí. ¿Acepta pagos? Pregunté, sintiendo que hacía el ridículo. Para mi sorpresa dijo que sí, 50 pesos semanales durante 2 años. Hice cálculos mentales rápidos. Con mis trabajos nuevos podía pagarlo. Apenas, pero podía. Firmamos el contrato en una papelería del centro, con un notario que cobró casi nada porque el dueño quería deshacerse del terreno. Cuando recibí los papeles en mis manos temblorosas, lloré ahí mismo, sin importarme quién me viera. Esa noche monté mi primer altar. Compré una imagen pequeña de la Santa Muerte, vestida de blanco en el mercado de Guadalupe, flores blancas del cementerio y una veladora blanca. Lo puse todo en una caja de madera en la esquina de nuestro cuarto. Mateo, que entonces tenía 6 años y ya tosía menos gracias a las medicinas que ahora podía comprar, me preguntó quién era la señora del altar. «Es alguien que nos cuida, mijo», le dije. «Alguien que escucha cuando nadie más lo hace». Los sueños continuaron. Soñé que debía construir primero una cabaña pequeña, de madera, con techo de tejas. Soñé con el nombre que debía ponerle, Ángel de Niebla. Soñé con plantas específicas que debía sembrar alrededor, lavanda, romero, blancas, pero no tenía dinero para construir. Apenas terminaba de pagar el terreno y mantener a Mateo. Fue entonces cuando conocí a Julián. Julián era un campesino que trabajaba sembrando maíz en las afueras de San Cristóbal. Lo conocí porque cuidaba a su tía, que había tenido un derrame cerebral. Era un hombre callado, de manos grandes y corazón noble. Cuando le conté sobre el terreno, se ofreció a ayudarme a construir los fines de semana, a cambio solo de comida. «Yo sé trabajar la madera», me dijo con su acento pausado. Mi padre era carpintero. Me enseñó antes de morir. Durante 6 meses, Julián y yo subíamos al terreno cada sábado y domingo. Él cortaba y ensamblaba, yo limpiaba y pintaba. Mateo nos acompañaba, corriendo entre los árboles con una energía que nunca había tenido antes. El aire puro de la montaña le estaba sanando los pulmones mejor que cualquier medicina. La cabaña quedó hermosa, pequeña pero sólida, con ventanas grandes que miraban al valle y un porche donde se podía ver el amanecer. La pinté de blanco, como el vestido de Ela en mi visión. Julián talló a mano un letrero, Ángel de Niebla, cabaña ecológica. «¿Y ahora qué vas a hacer?»,
me preguntó Julián el día que terminamos. ¿Vas a vivir aquí? Voy a rentarla, dije, aunque no estaba segura de cómo. Los turistas buscan lugares así, tranquilos, con vista. Tomé fotos con un celular viejo que me había regalado doña Carmela y las publiqué en un grupo de Facebook de viajeros en Chiapas. No esperaba respuesta inmediata, pero al día siguiente tenía 20 mensajes. Una pareja de Ciudad de México quería quedarse un fin de semana. Me ofrecieron 800 pesos por noche. No podía creerlo. Eso era más de lo que ganaba en una semana limpiando casas. La pareja llegó, se enamoró del lugar y dejó una reseña que decía: un pedacito de cielo en la montaña. Rubí es un ángel. Después de eso, las reservaciones no pararon. Personas de todo México y extranjeros querían quedarse en mi pequeña cabaña blanca. Con las ganancias construí una segunda cabaña, luego una tercera. Julián dejó su trabajo en el campo para dedicarse completamente a ayudarme. Le pagaba bien, mejor de lo que había ganado nunca. Cada lunes, sin falta, cambiaba las flores del altar y encendía una veladora nueva. Doña Amancia venía a visitarme a veces. Veía el progreso con una sonrisa sabia. «¿Ves? Te dije que las cosas cambiarían», me decía mientras tomábamos café en el porche. «Pero no olvides, con la abundancia viene la responsabilidad. Ella te está probando. Te dio lo que pediste y más. Ahora debes compartir». Empecé a contratar mujeres del pueblo, especialmente madres solteras como yo había sido. Les enseñaba a recibir huéspedes, a cocinar platillos tradicionales tzotziles, a hacer las camas con las esquinas perfectas. Les pagaba el doble del salario mínimo y les daba comida para llevar a casa. Mateo creció fuerte y sano. Ahora tiene 13 años y quiere estudiar turismo. Ya no tose, ya no se enferma cada invierno. Corre por las montañas como los venados que a veces vemos al amanecer. Al tercer año, el Ángel de Niebla tenía 10 cabañas, un restaurante pequeño que servía comida tradicional y una lista de espera de 2 meses. Los turistas venían no solo por la vista, sino por la energía del lugar. «Se siente paz aquí», decían. «Es como si algo nos protegiera». Y es que algo nos protegía. En el lobby principal, donde recibimos a los huéspedes, construí un altar grande. No lo escondí ni lo disimulé. Es el centro del espacio, una estructura de madera tallada a mano por Julián, con la imagen de la Santa Muerte vestida de blanco en el centro, rodeada de flores frescas, veladoras que arden día y noche, y fotografías de momentos importantes. El día que firmé los papeles del terreno, la inauguración de la primera cabaña, Mateo sonriendo sin toser. Al principio temía que los turistas se asustaran o se ofendieran, pero pasó lo contrario. La mayoría preguntaba sobre él con respeto y curiosidad. Algunos dejaban ofrendas, monedas, flores, pequeñas notas con peticiones. Otros simplemente se sentaban frente al altar en silencio, como si supieran que estaban en un lugar sagrado. Hubo solo una persona que se quejó, el padre Efraín, el sacerdote de la parroquia principal. Vino una tarde, con su sotana negra y su crucifijo brillando al sol. «Rubí», me dijo con voz severa, «esto es idolatría. Estás llevando a la gente por el camino equivocado». Me quedé en silencio un momento, midiendo mis palabras. Antes le habría tenido miedo. Habría bajado la cabeza y obedecido. Pero ya no era esa mujer. «Padre Efraín», respondí con calma, «respeto su fe. Pero esto no es idolatría. Es gratitud. Cuando yo pedía en su iglesia, nadie escuchó. Cuando mi hijo se moría de frío y hambre, las puertas del cielo parecían cerradas. Ella abrió una ventana cuando todas las puertas estaban cerradas. No le estoy dando la espalda a Dios. Solo estoy agradeciendo a quien me tendió la mano cuando la necesitaba». El padre me miró largamente. Vi en sus ojos algo parecido a la comprensión, aunque no quisiera admitirlo. «¿Y qué le pides a ella?», preguntó finalmente. «Ya no pido nada», dije. «Solo agradezco. Todos los días». Se fue sin decir más, pero 3 meses después regresó, esta vez con una sonrisa tímida. Me pidió permiso para hacer una pequeña ceremonia de bendición en el restaurante. Acepté. Roció agua bendita, rezó sus oraciones católicas y al final se acercó al altar de la Santa Muerte. No dijo nada, pero hizo la señal de la cruz, un gesto pequeño que significaba mucho. Dios trabaja en formas misteriosas,
murmuró antes de irse. Hoy es lunes. Como cada semana desde hace 7 años, me levanto antes del amanecer. La neblina cubre todavía los cerros y el aire huele a pino fresco. Camino descalza hacia el altar principal del hotel, cargando un ramo de rosas blancas recién cortadas de nuestro jardín. El lobby está en silencio. Los huéspedes aún duermen en sus cabañas cálidas y cómodas. Mateo duerme en su habitación, en una cama con colchón suave y cobijas gruesas, sin tos, sin frío, sin miedo. Coloco las flores frescas en el altar, retiro las viejas con respeto, enciendo una veladora nueva. La imagen de la Santa Muerte parece brillar con luz propia en la penumbra del amanecer. Me arrodillo frente a ella, no con desesperación como aquella madrugada hace 7 años, sino con un corazón lleno hasta el borde. Gracias, susurro en tzotzil, mi lengua materna, la lengua de mi madre y mi abuela. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hizo. Gracias por Mateo sano. Gracias por este techo y estos techos que ahora cobijan a otros. Gracias por recordarme que los milagros existen, aunque no siempre lleguen vestidos como esperamos. Detrás de mí escucho pasos. Es Julián, que llega temprano como siempre para revisar que todo esté listo para el nuevo día. Se detiene al verme. Respeta mi momento de oración. Cuando termino y me levanto, me ofrece una taza de café humeante. Otro día bendecido, Doña Rubí, dice con esa sonrisa tranquila que nunca cambia. Otro día bendecido, repito. Camino hacia el porche para ver amanecer sobre el valle. San Cristóbal de las Casas se despierta lentamente allá abajo, con sus techos de teja roja y sus calles empedradas. El mismo pueblo donde hace 7 años yo caminaba con la cabeza baja, limpiando pisos que nunca serían míos, soñando con cosas imposibles. Ahora camino entre mis propios jardines, entre cabañas que construí con mis manos y mi fe, entre empleadas que me llaman jefa con respeto y cariño. No soy rica como los turistas que vienen de las ciudades grandes, pero tengo algo que el dinero no puede comprar: paz, propósito, la certeza de que cuando todo parecía perdido, alguien me escuchó. A veces los huéspedes me preguntan cuál es mi secreto, cómo pasé de no tener nada a tener esto. Les digo que fue trabajo duro, que fue ayuda de amigos como Julián, que fue suerte, y todo eso es cierto. Pero en las noches, cuando el hotel está en silencio y las veladoras del altar parpadean en la oscuridad, yo sé la verdad completa. Sé que hubo una madrugada donde mi fe no murió, donde mi voz desesperada atravesó el velo entre los mundos, donde una figura vestida de blanco escuchó el llanto de una madre que solo quería salvar a su hijo. Algunos dirán que fue coincidencia, otros dirán que fue mi propio esfuerzo. Y tienen razón, fue mi esfuerzo. Pero cuando estás ahogándote en el océano, no importa cuán fuerte nades si nadie te lanza un salvavidas. Ella fue mi salvavidas, y yo nunca, nunca lo olvidaré. El sol rompe finalmente a través de la neblina, bañando el valle en tonos dorados y rosados. Es un nuevo día en el Ángel de Niebla. Las cabañas se llenarán de risas y conversaciones. El restaurante servirá desayunos calientes. Mateo correrá entre los huéspedes practicando su inglés. Julián reparará lo que necesite reparación. Las mujeres del pueblo que contraté limpiarán y cocinarán y mantendrán este lugar como el santuario que es. Y yo estaré ahí, no como la mujer desesperada que dormía en el piso, sino como Rubí Chanquín, la mujer que aprendió que los milagros son reales, que la fe tiene muchas caras y que a veces la salvación llega vestida de blanco, con un ramo de rosas, cuando menos la esperas. Tomo un sorbo de mi café y sonrío al sol naciente. Ya no duermo en el piso. Ahora camino entre el lujo construido con mis propias manos. Pero cada noche, antes de dormir en mi cama cómoda, en mi casa de paredes sólidas, toco el suelo con la punta de mis dedos para recordar de dónde vengo, para nunca olvidar quién me levantó cuando tocar el suelo era lo único que podía hacer. Y para agradecer, siempre agradecer, a la figura vestida de blanco que no me dio solo riqueza, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de demostrar que valía la pena salvarme, la oportunidad de convertir mi dolor en refugio para otros, la oportunidad de caminar con la cabeza alta, no por orgullo sino por gratitud. Esta es mi historia.
La historia de una mujer tzotzil que dormía en el piso y ahora camina entre el lujo que ella misma creó, nunca olvidando que entre el piso y el cielo, alguien vestido de blanco tendió un puente cuando todo parecía perdido. Y cada lunes, sin falta, sigo llevando rosas blancas al altar, porque las promesas hechas en la oscuridad más profunda son las que más debemos honrar en la luz. Le ofrecí mi última moneda y me devolvió un tesoro. La moneda pesaba más de lo que debería, tal vez porque sabía que era la última. Mis dedos temblaban cuando la saqué del bolsillo roto de mi chamarra, no por el frío de octubre que se colaba entre las calles de Tepotzotlán, sino porque esa pieza de metal oxidado era todo lo que me separaba de la nada absoluta. 10 pesos. Ni siquiera alcanzaba para un café en la plaza. Miré la imagen de la Santa Muerte tallada en la esquina de piedra donde siempre tocaba. Esa figura blanca que alguien había pintado años atrás y que la lluvia nunca lograba borrar del todo. La neblina del amanecer la envolvía como un manto fantasmal. Tú y yo sabemos cómo va esto, ¿verdad? Le susurré sintiendo el ridículo inmediato de hablarle a una pared. Pero cuando no te queda nada más, hasta las paredes escuchan. Dejé caer la moneda en la grieta al pie de la imagen. El sonido metálico rebotó en el silencio de las 5 de la mañana. Por un segundo todo se detuvo. El goteo de la canaleta rota, el ladrido lejano de un perro, hasta mi propia respiración. Luego, como si el mundo hubiera estado esperando ese momento para continuar, una ráfaga de viento trajo el aroma del pan recién horneado de la panadería de Doña Chelo, y supe que el día había comenzado oficialmente. Mi estómago rugió. Hacía 36 horas que no comía nada sólido. Tomé mi guitarra, una vieja acústica con una grieta en el cuerpo que don Salomón, el relojero, había sellado con pegamento y amor, y me senté en mi lugar habitual, ese rincón donde la calle empedrada se curvaba hacia la plaza principal. Las piedras estaban húmedas y frías, pero ya las conocía de memoria. Cada protuberancia, cada hundimiento, este había sido mi escenario durante 2 años y medio. 2 años y medio desde que llegué a Tepotzotlán, huyendo de una ciudad de México que me había masticado y escupido. 2 años y medio desde que decidí que si iba a morir de hambre, al menos lo haría rodeado de belleza colonial y no de smog. 2 años y medio creyendo que alguien, en algún momento, me escucharía de verdad. No pasó. Bueno, casi no pasó. Jero, vas a agarrar pulmonía, muchacho. La voz de Lupita atravesó la neblina antes que ella misma apareciera, cargando su canasta de flores frescas hacia el mercado. Lupita era una de esas mujeres que parecían haber existido siempre, con arrugas que contaban más historias que cualquier libro. Vendía rosas, claveles y nardos en el mercado municipal, y desde el primer día que me vio tocar, se nombró a sí misma mi ángel guardián no oficial. Buenos días, Lupe. Intenté sonreír, pero mi cara estaba entumecida por el frío. ¿Comiste algo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Siempre conocía la respuesta. Negué con la cabeza. Sin decir palabras, sacó un tamal envuelto en hoja de plátano de algún lugar mágico dentro de su rebozo y me lo extendió. «No empieces», me advirtió cuando abrí la boca para protestar. «Mi nieto no se los comió todos y este ya se va a echar a perder». «¿O qué? ¿Quieres que lo tire?» Mentira piadosa. Lupita preparaba tamales frescos cada mañana, pero aprendí, hace tiempo, que a veces aceptar ayuda es el regalo que le das a quien quiere ayudarte. Tomé el tamal con reverencia, sintiendo el calor atravesar el papel aluminio hasta mis dedos congelados. «Gracias, Lupe. De verdad». «Toca bonito hoy», dijo ella, acomodándose el rebozo. «Tengo el presentimiento de que algo bueno viene». Se alejó antes de que pudiera responder, perdiéndose entre la neblina como un espíritu benévolo. Devoré el tamal en 4 mordidas enormes. Fue el mejor tamal de rajas que había probado en mi vida, o quizás solo era el hambre hablando. No me importó. Con el estómago lleno, o al menos no completamente vacío, afiné la guitarra lo mejor que pude. La cuerda de mí había que cambiarla hace semanas, pero las cuerdas costaban dinero, y el dinero era un concepto teórico en mi vida últimamente. Cerré los ojos y dejé que mis dedos encontraran las notas familiares de luz que no se apaga,
La canción que había escrito en mi primera noche en Tepoztlán la había compuesto sentado exactamente en este mismo lugar, mirando las estrellas, a través de la niebla, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida al dejar todo atrás. La letra hablaba de alguien perdido en la oscuridad, pero que se negaba a rendirse, que seguía brillando incluso cuando nadie lo veía. Era mi himno personal de supervivencia. Canté suave al principio, dejando que mi voz se mezclara con el despertar gradual del pueblo. Las primeras personas comenzaron a pasar, trabajadores rumbo a la fábrica de textiles, estudiantes con mochilas pesadas, comerciantes abriendo sus locales. Algunos me ignoraban completamente. Otros dejaban caer una moneda o dos en el estuche abierto de mi guitarra. Para las 9 de la mañana había juntado 23 pesos. Para las 2 de la tarde, 41. Para las 6, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios coloniales y la temperatura descendía hasta convertir mi aliento en nubes, tenía apenas 58 pesos y 25 centavos. Un día decente según mis estándares, pero no suficiente para pagar la renta del cuartucho que compartía con otros 3 músicos, y mucho menos para comer algo sustancial. Guardé el dinero en mi bolsillo y me preparé para tocar mi última ronda del día. La gente que pasaba ahora era diferente. Parejas tomadas de la mano buscando restaurantes, familias regresando de paseos turísticos, uno que otro borracho tambaleándose de regreso a casa. Empecé a tocar Luz que no se apaga otra vez. Era mi carta de despedida al día, mi oración nocturna en forma de melodía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con sombrero de ala ancha parado justo al borde de donde la luz de la farola moría. No podía ver su rostro claramente, pero había algo en su postura, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, completamente inmóvil, que me hizo sentir que no estaba simplemente escuchando. Estaba absorbiendo cada nota, cada palabra, como si mi canción fuera el único sonido en todo el universo. Terminé la canción y él no se movió. El silencio se extendió entre nosotros como un puente invisible. «Tienes un don», dijo finalmente. Su voz era grave, rasposa, como piedras rodando en un río seco. «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. «¿Tocas en eventos privados?», preguntó, dando un paso hacia la luz. Pude ver su rostro ahora, curtido, probablemente en sus 60, con ojos que habían visto demasiado del mundo. Usaba un traje que alguna vez fue elegante, pero ahora mostraba señales de años de uso cuidadoso. «Depende del evento», contesté honestamente. «¿Qué tienes en mente?» «Mi sobrina se casa mañana. El músico que contratamos tuvo un accidente hoy en la tarde. Nada grave, pero se rompió 2 dedos y no puede tocar. Necesito a alguien para mañana a las 7 de la noche. 3 horas de música. Pago 2,000 pesos. Mi corazón dejó de latir. 2,000 pesos. Eso era la renta de un mes completo. Comida por semanas. Cuerdas nuevas para la guitarra. Tal vez hasta un par de zapatos que no tuvieran agujeros en las suelas. «¿Dónde es?», pregunté, intentando mantener mi voz calmada. «Hacienda de los Morales, en las afueras del pueblo. Es una boda pequeña, tal vez 60 invitados. Nada demasiado complicado. ¿Conoces canciones tradicionales? ¿Boleros? ¿Rancheras?» «Conozco cientos», dije sin exagerar. Antes de convertirme en músico callejero, había tocado en todo tipo de lugares, bares, restaurantes, fiestas. Conocía el repertorio. «Perfecto». Sacó una tarjeta arrugada de su cartera y me la dio. «Aquí está la dirección. Llegas a las 6 para afinar y prepararte». «¿Trato?», extendió su mano. La estreché, sintiendo el calloso de sus palmas. Manos de trabajador. «Trato». Se alejó sin decir nada más, desapareciendo en la oscuridad tan abruptamente como había aparecido. Me quedé ahí parado, mirando la tarjeta con dedos temblorosos. Hacienda de los Morales estaba escrito en letra elegante, con una dirección que reconocí vagamente. ¿Qué fue eso? Una voz familiar me sobresaltó. Don Salomón, el relojero, había cerrado su tienda y pasaba camino a casa. Era un hombre pequeño, encorvado por décadas de trabajar sobre mecanismos diminutos, pero con ojos agudos que no perdían detalle. «Un trabajo», dije todavía aturdido. «Una boda. Mañana», don Salomón silbó bajo.
Debe ser una boda grande. Los de la hacienda no son cualquier cosa. ¿Los conoces? Conozco de ellos. Familia adinerada de la ciudad que tiene propiedades aquí. Si te están contratando es porque alguien les habló bien de ti, o porque están realmente desesperados. Probablemente lo segundo. Sonreí débilmente. No importa, dijo don Salomón, dándome una palmada en el hombro. Lo que importa es que hagas tu mejor trabajo. ¿Necesitas que te revise la guitarra? Si no es mucho problema. Tráela mañana a primera hora. Le cambiaré esa cuerda de mí que está pidiendo a gritos jubilación y la ajustaré bien, sin cobrar nada. Don Salomón, no puedo. Claro que puedes. Cuando ganes esos 2,000 pesos, me compras una torta de la buena en el portón. ¿Trato? Reí por primera vez en días. Trato. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi colchoneta en el piso del cuarto compartido, escuchando los ronquidos de mis compañeros, repasando mentalmente cada canción que podría tocar en la boda. Románticas para la ceremonia, alegres para la recepción, emotivas para los momentos especiales. Tenía que ser perfecto. No podía arruinar esto. A las 5 de la mañana me rendí con el sueño y salí a caminar. Mis pies me llevaron, como siempre, a mi esquina. La imagen de la Santa Muerte seguía ahí, fantasmal en la luz previa al amanecer. La neblina era más espesa que el día anterior, convirtiendo el mundo en una acuarela difusa. Me arrodillé frente a la imagen, sintiendo la humedad de las piedras atravesar mis pantalones. «No sé si fue tu obra o solo suerte», susurré. «Pero gracias. Si esto sale bien, te prometo que nunca me olvidaré de este lugar». El viento sopló suavemente, llevándose mis palabras hacia algún lugar que no podía ver. El resto del día pasó en un borrón de preparación. Don Salomón cumplió su palabra y dejó mi guitarra sonando mejor que nunca. Lupita me regaló un clavel blanco para la buena suerte. Incluso conseguí convencer a uno de mis compañeros de cuarto de que me prestara su camisa blanca menos arrugada. A las 5:30 de la tarde, me paré frente al espejo roto del baño compartido e intenté verme como alguien digno de tocar en una boda elegante. El tipo que me devolvió la mirada era delgado hasta los huesos, con ojeras pronunciadas y cabello que necesitaba un corte urgente. Pero mis ojos todavía tenían esa chispa que ninguna cantidad de hambre o desesperación había podido apagar. «Tú puedes hacer esto», me dije a mi reflejo. «Es solo una noche, solo 3 horas». El camión me dejó a 2 kilómetros de la hacienda. Caminé el resto del camino con mi guitarra a la espalda, viendo cómo el cielo cambiaba de azul a naranja a púrpura. La hacienda de los Morales apareció como algo salido de un sueño. Paredes blancas inmaculadas, jardines perfectamente mantenidos, luces cálidas brillando en cada ventana. Un guardia de seguridad en la entrada revisó mi nombre en una lista y me indicó que fuera a la parte trasera, donde estaban preparando la recepción en un jardín enorme. Había mesas cubiertas con manteles blancos, centros de mesa con flores, que probablemente costaban más que mi renta mensual, y un pequeño escenario donde aparentemente yo tocaría. «¿Eres el músico?» Una mujer joven con un portapapeles y expresión estresada se acercó a mí. Gracias a Dios. Pensé que mi tío estaba bromeando cuando dijo que había encontrado a alguien en la calle. En la calle. Las palabras dolieron más de lo que esperaba, pero mantuve mi expresión neutral. «Gerardo Valdivia», me presenté. «Lista para tocar lo que necesiten». «Mariana Torres», dijo estrechando mi mano brevemente. «Soy la coordinadora y prima de la novia. Mira, voy a ser honesta contigo. Esto no es ideal. Teníamos un grupo profesional reservado, pero las circunstancias son lo que son, así que necesito que des tu mejor esfuerzo, ¿entiendes?» «Entiendo». «Bien. Tienes 30 minutos para prepararte. La ceremonia empieza a las 7 en punto». Pasé los siguientes 30 minutos afinando, calentando la voz y tratando de no vomitar de nervios. Los invitados comenzaron a llegar. Mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes caros, el tipo de personas que probablemente nunca habían puesto un pie en las calles donde yo tocaba. Y entonces comenzó la ceremonia. Toqué mientras la novia caminaba por el pasillo,
una versión suave de Ave María que había aprendido años atrás. Toqué durante los votos, durante el intercambio de anillos, durante el primer beso como esposos, y cuando la pareja recién casada caminó de regreso por el pasillo como marido y mujer, toqué luz que no se apaga de una manera que nunca antes había tocado. Con cada onza de esperanza, alegría y gratitud que tenía en mi cuerpo, algo cambió en ese momento. Pude sentirlo. La forma en que los invitados dejaron de hablar entre ellos y voltearon a mirarme. La forma en que la novia se detuvo a mitad del pasillo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurrándole algo a su flamante esposo. La forma en que el mundo entero pareció inclinarse hacia la música. La recepción fue aún mejor. Toqué boleros mientras la gente cenaba, rancheras cuando empezaron a bailar, canciones modernas mezcladas con clásicas. Leí la habitación como un libro, ajustando el ritmo y el estilo según el momento, y la gente respondió. Bailaron, cantaron, incluso me dejaron propinas generosas en un vaso que alguien había colocado cerca del escenario. Fue durante mi descanso a mitad de la noche cuando Mariana se acercó de nuevo. Su expresión estresada había sido reemplazada por algo que parecía sorpresa genuina. «Oye», dijo, «eres realmente bueno. ¿Dónde dijiste que habías tocado antes?» «No lo dije», sonreí. «Pero he tocado en varios lugares, últimamente, principalmente en las calles. ¿Tienes alguna grabación? ¿Algo en redes sociales?» Negué con la cabeza. «No tengo teléfono inteligente, solo un viejo celular para llamadas». Ella sacó su propio teléfono. «¿Te importa si grabo un poco? Soy productora musical. Trabajo con artistas independientes. Esto», señaló hacia la fiesta, «es mi trabajo de día. Pero la música es mi pasión». Mi corazón comenzó a acelerarse. No me importa para nada. El resto de la noche toqué sabiendo que estaba siendo grabado, pero extrañamente no me puso más nervioso. En cambio me liberó. Toqué como si estuviera de vuelta en mi esquina, solo yo, mi guitarra y la neblina. Toqué como si nadie estuviera mirando, y todos estuvieran mirando al mismo tiempo. Cuando terminó la noche, el tío que me había contratado me dio los 2,000 pesos como prometió, más 500 pesos adicionales de propinas que los invitados habían dejado. 2,500 pesos, una fortuna. «Tocaste hermoso, muchacho», dijo estrechando mi mano con firmeza. «Mi sobrina no para de llorar de felicidad. Dice que hiciste su boda perfecta». Mariana me alcanzó antes de que me fuera. «Subí algunos videos a mi Instagram esta noche», dijo. «Ya están comenzando a circular. No sé qué va a pasar, pero manténte atento. Puede que recibas más llamadas». No entendí completamente lo que quiso decir hasta el día siguiente. Estaba en mi esquina habitual, tocando para las personas de la mañana, cuando Lupita llegó corriendo con su sobrina adolescente. «Jero, estás en el teléfono de Lupita Jr. Miles de personas están viendo tus videos». La sobrina de Lupita me mostró su teléfono. Allí, en una aplicación que apenas conocía, estaba yo tocando Luz que no se apaga en la boda. El video tenía miles de reproducciones, cientos de comentarios, personas compartiéndolo una y otra vez. Durante los siguientes días, los videos siguieron creciendo. 10,000 reproducciones, 50,000, 100,000. Mariana me contactó a través de don Salomón, quien sí tenía teléfono, para decirme que sellos discográficos estaban preguntando por mí. Estaciones de radio querían entrevistas. Locales en la Ciudad de México me ofrecían tocar. Todo explotó tan rápido que apenas podía procesarlo. 3 meses después, firmé mi primer contrato discográfico. 6 meses después, Luz que no se apaga estaba sonando en estaciones de radio nacionales. 1 año después, estaba tocando en el Auditorio Nacional frente a miles de personas. Pero nunca olvidé, cada vez que regreso a Tepotzotlán, y regreso seguido, porque nunca podría dejar este lugar, voy a mi esquina, dejo una moneda dorada en la grieta, al pie de la imagen de la Santa Muerte. A veces es una moneda de 10 pesos como esa primera, a veces es una de 20. Una vez dejé una moneda de oro real que había mandado a hacer especialmente. Don Salomón todavía cuida mi guitarra original, aunque ahora tengo 10 más. Lupita vende sus flores en el mercado, pero ahora también vende fotos firmadas mías para los turistas.
Yo le dije que se quedara con todas las ganancias. Y mi esquina, ese rincón donde las piedras conocen la forma de mi cuerpo, permanece vacía. La mantuve así, incluso pagando una especie de renta al municipio para que ningún otro vendedor la use. Es mi recordatorio de dónde vine. Esta noche estoy de vuelta en el Auditorio Nacional, segunda fecha de mi nueva gira. El lugar está lleno, 20.000 personas cantando mis canciones. Las luces del escenario son tan brillantes que apenas puedo ver más allá de las primeras filas. Llega el momento de tocar Luz que no se apaga, la canción que comenzó todo. El público se vuelve loco. Les pido que enciendan las luces de sus teléfonos y el auditorio se transforma en un cielo de estrellas artificiales. Comienzo a tocar, cerrando los ojos, dejando que la música me lleve de vuelta a ese amanecer frío cuando dejé mi última moneda como ofrenda, cuando no tenía nada excepto fe y una guitarra con una grieta en el cuerpo. Abro los ojos a mitad de la canción, y es entonces cuando la veo. Al fondo del auditorio, justo donde las luces de los teléfonos se encuentran con la oscuridad, hay una silueta, blanca brillante, inmóvil entre el mar de personas que bailan y cantan. No puedo ver su rostro claramente desde esta distancia, pero hay algo en su postura, la forma en que se inclina ligeramente hacia adelante, completamente inmóvil, que me resulta increíblemente familiar. Pestañeo y la silueta desaparece. O tal vez nunca estuvo allí, pero sonrío de todas formas y toco el resto de la canción con el corazón lleno, porque sé con absoluta certeza que donde sea que esté ahora, donde sea que me lleve este camino imposible, nunca estoy realmente solo. Algunas deudas no se pagan con dinero, se pagan con memoria, con gratitud, con la promesa de nunca olvidar el lugar donde caíste de rodillas y ofreciste tu última moneda, esperando no un milagro, sino simplemente la fuerza para seguir un día más. Y a veces, solo a veces, el universo te devuelve algo mucho más grande de lo que jamás te atreviste a soñar. La moneda pesaba más de lo que debería, porque no era solo una moneda, era el comienzo de todo. Me quitaron todo y ella me regaló un nuevo comienzo. El fuego se llevó todo en 30 minutos. 30 miserables minutos para que mi vida entera se convirtiera en ceniza. Recuerdo el olor. Ese es el detalle que nadie te cuenta sobre los incendios. No es solo el humo, es el olor a sueños quemándose, a futuro derritiéndose, a esperanza, convirtiéndose en polvo negro que se te mete en la garganta y no te deja respirar. Me quedé ahí parada, descalza en la tierra húmeda de Valle de Bravo, viendo cómo las llamas devoraban mi taller, mi casa, cada pedazo de tela que había comprado con tanto sacrificio, cada máquina de coser que había pagado en abonos durante años. Mi nombre es Yasmín Quintero, tengo 34 años, y esa noche de marzo perdí todo lo que era. O eso creí. Déjenme regresarme un poco, para entender lo que pasó después. Necesitan saber quién era yo antes del fuego. Llevo cosiendo desde que tengo memoria. Mi abuela Amalia me enseñó cuando tenía 7 años, sentándome en sus piernas, mientras ella guiaba mis manos pequeñas sobre la tela. La aguja es una extensión de tu alma, mija, me decía con su voz ronca de tanto fumar. Lo que tú sientes, la tela lo absorbe. Por eso nunca hay que coser enojada. Amalia era una mujer extraña. Vivía sola en una casita de madera al borde del bosque, rodeada de santos, veladoras y una figura grande de la Santa Muerte que guardaba en su altar principal. La gente del pueblo la miraba raro, pero a mí me fascinaba. Mientras cosíamos, ella rezaba, rosarios completos, oraciones que se inventaba, conversaciones enteras con la niña blanca, como le decía. Ella no es mala, Yasmín, me explicaba mientras enhebraba una aguja. Ella es justa, no hace diferencias entre ricos y pobres, buenos y malos. Cuando te llega tu hora, te lleva con respeto, y mientras tanto, si le pides con fe, te cuida. Yo no le hacía mucho caso entonces, era niña, pero algo de sus palabras se me quedó pegado al alma como hilo en tela. Cuando Amalia murió, yo tenía 19 años. Me dejó su máquina de coser antigua, sus patrones gastados y una figura pequeña de la Santa Muerte tallada en madera de copal. «Para que te proteja», decía la nota que encontré entre sus cosas. Guardé la figura en mi taller. No le rezaba, no le pedía nada, pero ahí estaba,
siempre presente, vigilándome desde un estante mientras yo cosía vestidos de quinceañera, pantalones de mezclilla, blusas bordadas para turistas. Mi taller era modesto: 3 máquinas de coser, 2 maniquíes, rollos de tela apilados hasta el techo y un ventilador viejo que apenas funcionaba. Pero era mío. Lo había levantado sola, costura por costura, cliente por cliente. Madrugada tras madrugada, vivía en el mismo espacio. Atrás del taller tenía mi cuarto, una cama, un ropero, una estufa de 2 hornillas y una ventana que daba al bosque. No necesitaba más. Mi vida era simple: coser, comer, dormir, repetir. Hasta aquella noche fue un cortocircuito. Eso me dijeron después. Una chispa en el cableado viejo, y en segundos todo se prendió como si la madera hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Yo estaba dormida. Me despertó el crepitar, ese sonido horrible de las cosas consumiéndose. Abrí los ojos y vi luz naranja colándose por debajo de la puerta. Por un momento, mi cerebro no procesó lo que estaba pasando. Pensé que había dejado una veladora encendida. Luego el humo entró. Me levanté de un salto, tosiendo, buscando la puerta. El calor era insoportable. Cuando abrí, una pared de fuego me cerró el paso. Mi taller ardía completo. Las telas, los hilos, las máquinas, todo se retorcía bajo las llamas. Entré en pánico. Traté de buscar algo, lo que fuera, pero el humo me cegaba. Caí de rodillas, tosiendo hasta sentir que mis pulmones se rasgaban. Entonces escuché su voz. No fue con palabras. Fue un susurro directo en mi cerebro, claro como agua. «Sal, ahora». Mis piernas se movieron solas. Gateé hacia la ventana trasera. La rompí con una silla y me arrojé hacia afuera. Caí en la tierra mojada del jardín, respirando como si nunca hubiera conocido el aire. Detrás de mí, el techo se derrumbó. Los bomberos llegaron 20 minutos después. Para entonces ya no había nada que salvar. Héctor fue quien me encontró, temblando en la tierra, mirando las ruinas. Era bombero voluntario, un tipo grande con manos de trabajador y ojos amables. Me cubrió con una manta térmica y se sentó a mi lado sin decir nada. No me preguntó si estaba bien, porque era obvio que no lo estaba. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza. «Hay un refugio en...». «No», lo interrumpí. Mi voz sonó como papel de lija. «Me quedo aquí, Yasmín», dijo suavemente. Ni siquiera sabía mi nombre, hasta que alguien se lo dijo. «No hay aquí. Ya no queda nada». Tenía razón. Donde antes había paredes, ahora solo quedaban esqueletos negros. Donde habían estado mis máquinas, solo hierro retorcido. Mi cama, mi ropa, mis herramientas, todo convertido en escombro humeante. Me senté ahí toda la noche, viendo cómo las brasas se apagaban poco a poco, como estrellas muriendo. Cuando amaneció, don Ramiro, mi vecino de toda la vida, llegó con un termo de café y pan dulce. Se sentó junto a mí en silencio. Don Ramiro había sido carpintero antes de que la artritis le torciera las manos. Ahora vivía de su pensión y de vender leña. «Vas a reconstruir», dijo después de un rato. «No tengo nada», respondí. Mi voz estaba vacía. «Tienes manos. Tienes oficio. Eso no se quema». Quise creerle. De verdad quise, pero cuando miré las ruinas, solo vi el final. Fue don Ramiro quien me convenció de buscar entre los escombros. «Quizá algo se salvó», dijo. «A veces el fuego tiene misericordia». No le creí, pero igual me puse a remover ceniza, más que nada para mantenerme ocupada, para no pensar. Encontré cosas irreconocibles, trozos de metal fundido, que alguna vez fueron tijeras, botones derretidos, fragmentos de tela convertidos en carbón, y entonces la vi, en medio de todo intacta, sin una sola marca de hollín. La figura de la Santa Muerte que me había dejado Amalia estaba exactamente donde siempre había estado, en el estante que ya no existía. Pero ella seguía de pie, la madera sin quemarse, los detalles intactos, su guadaña apuntando al cielo como desafiando al fuego. Me quedé paralizada. Héctor, que había vuelto a ayudarme, se acercó. «Qué raro», murmuró. «Todo alrededor está destruido, pero eso es ella», susurré. Tomé la figura con manos temblorosas. Estaba tibia, pero no por el fuego. Era un calor diferente, vivo, como si palpitara. En ese momento supe que no había sido casualidad. El fuego no la había tocado, porque no podía tocarla. Era una señal, un mensaje.
No terminé contigo, parecía decirme. Todavía no. Esa noche, por primera vez en años, recé. Me arrodillé en la tierra, sostuve la figura contra mi pecho y hablé. Le conté todo, mi miedo, mi rabia, mi desesperación. Le pregunté por qué. ¿Por qué me había quitado todo si solo estaba tratando de sobrevivir, de ser alguien en este mundo? No obtuve respuesta con palabras, pero sentí algo, una presencia, una certeza tranquila instalándose en mi pecho. No te quité nada, pareció decirme. Te limpié. Lloré hasta quedarme dormida ahí mismo, bajo las estrellas con ella en mis brazos. La reconstrucción fue brutal. Don Ramiro me dejó dormir en su cobertizo mientras juntaba para rentar algo. Héctor y otros bomberos organizaron una colecta que reunió apenas suficiente para comprar una máquina de coser usada y tela básica. El pueblo entero se volcó a ayudarme como pudieron, con dinero, con materiales, con trabajo, pero yo seguía rota por dentro, hasta que una noche, cosiendo un vestido simple en la mesa de la cocina de don Ramiro, tuve una visión. No sé cómo más llamarla. Cerré los ojos por un segundo y vi tela negra fluyendo como agua, bordados plateados formando huesos y flores, diseños que nunca había imaginado. Abrí los ojos. La figura de la Santa Muerte estaba frente a mí en la mesa, observándome. ¿Quieres qué cosa para ti?, le pregunté en voz alta. Don Ramiro, que estaba en la sala viendo televisión, gritó: ¿Dijiste algo, mija? Nada, don Ramiro. Hablo sola, pero no estaba hablando sola. Y ella lo sabía. Empecé a coser diferente. Cada prenda llevaba un símbolo de ella, a veces sutil, un bordado pequeño de una calavera en el dobladillo, un botón en forma de hueso, un hilo plateado formando una guadaña casi invisible. Otras veces más obvio, vestidos enteros inspirados en su figura, faldas con estampados de rosas y cráneos, blusas con mangas que parecían alas de ángel oscuro. No sé de dónde salían los diseños. Fluían a través de mí como si alguien más moviera mis manos. La gente empezó a notarlo. Mis clientas habituales quedaban fascinadas. «Yasmín, esto es diferente», me decían. «Es hermoso, pero tiene algo, no sé, especial». Yo solo sonreía. Sabía exactamente qué tenía de especial. 3 meses después del incendio, un turista europeo entró a mi nuevo taller. Era pequeño, apenas un cuarto rentado con 2 máquinas y tela apilada contra la pared. Pero era mío nuevamente. El hombre era alto, delgado, vestido de negro completo, lentes redondos, cabello plateado peinado hacia atrás, un aire de suficiencia que me molestó instantáneamente. «Busco algo auténtico», dijo en español con acento marcado. «Algo que no pueda encontrar en ningún otro lugar». Le mostré mi trabajo más reciente. Un vestido negro con bordados plateados que formaban un esqueleto estilizado rodeado de rosas rojas. La falda fluía como humo. El hombre se quedó en silencio largo rato. Luego tocó la tela con reverencia. «¿Quién te enseñó?», preguntó mi abuela, y ella respondí, señalando la figura de la Santa Muerte en mi nuevo altar. El hombre sonrió. No fue una sonrisa burlona, sino de comprensión. «Me llamo René Dubois. Soy diseñador. Trabajo con casas de moda en París y Milán». Sacó una tarjeta. «Necesito una colección completa. 10 piezas. ¿Puedes hacerlo?». Me quedé muda. «Una colección. 10 piezas. Para Europa, ¿cuánto pagas?», logré preguntar. La cifra que mencionó era más de lo que había ganado en todo el año anterior. «Pero hay una condición», agregó. «Cada pieza debe llevar esto». Señaló el bordado del vestido. «Este símbolo, esta energía, lo que sea que tengas, necesito que esté en cada prenda, es mi protectora», expliqué. «La Santa Muerte. En cada diseño pongo un pedacito de...». Ella René asintió lentamente. «Perfecto, eso es exactamente lo que busco. Autenticidad, fe, arte. Que signifique algo». Firmamos el contrato esa misma tarde. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Cosía 16 horas diarias. Don Ramiro me traía comida para que no dejara la máquina. Héctor pasaba a visitarme, preocupado de que me fuera a enfermar. Pero yo estaba más viva que nunca. Cada noche, antes de empezar, encendía una veladora frente a la figura de la Santa Muerte y rezaba. No pedía éxito ni dinero. Solo le pedía que guiara mis manos, que me dejara ser su instrumento,
Y ella respondía. Los diseños fluían. Vestidos que parecían hechos de sombras y luz. Chaquetas con bordados que contaban historias de vida y muerte. Faldas que se movían como si tuvieran alma propia. Cuando terminé la colección lloré. No de agotamiento, sino de gratitud. René regresó puntual. Cuando vio las piezas, no dijo nada por 10 minutos completos. Solo las observaba, las tocaba, las estudiaba. «Esto va a cambiar tu vida», dijo finalmente. Tenía razón. La colección se presentó 6 meses después en una galería de París. René me pagó el vuelo, el hotel, todo. Fue la primera vez que salí de México. Ver mis prendas colgadas en maniquíes elegantes, bajo luces profesionales, con gente europea elegantísima observándolas como si fueran obras de arte. No podía creerlo. Cada etiqueta decía, diseño original de Yasmín Quintero, Valle de Bravo, México, bendecida por la Santa Muerte. René insistió en poner eso. Es parte de la historia, dijo. La gente no solo compra ropa, compra significado. La colección se agotó en 2 semanas. Boutiques de Londres, Berlín, Tokio empezaron a hacer pedidos. De pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Contraté ayudantes. Renté un taller más grande. Compré máquinas industriales, pero mantuve algo. En cada prenda, sin importar quién la cosiera, yo personalmente bordaba el símbolo de la Santa Muerte. Ese era mi sello, mi pacto con ella. Hoy, 2 años después del incendio, me siento en el muelle del lago de Valle de Bravo viendo el atardecer. Mi nuevo taller está a 500 metros de donde se quemó el anterior. Es 10 veces más grande, con ventanas enormes que dan al bosque y un altar completo dedicado a la Santa Muerte en el centro. Todos mis empleados saben que antes de empezar el día, encendemos una veladora y agradecemos. Algunos piensan que es superstición, otros que es marketing, pero yo sé la verdad. Ella no me quitó nada esa noche de marzo, me limpió. Quemó lo viejo, lo pequeño, lo que ya no me servía. Me forzó a empezar de nuevo, pero esta vez sin miedo, sin límites, con fe absoluta. El fuego fue su manera de decirme, confía en mí, yo sé lo que hago. Y tenía razón. Héctor viene caminando por el muelle con 2 cafés. Nos hicimos amigos después del incendio, y ahora es algo más. No hemos puesto etiquetas, pero está ahí cuando lo necesito, y eso es suficiente. ¿En qué piensas? Me pregunta sentándose a mi lado. En que todo pasa por algo, respondo aceptando el café. Incluso las cosas que creemos que nos destruyen. Él sigue mi mirada hacia el lago, donde el sol se hunde tiñendo el agua de oro y naranja. Tu abuela estaría orgullosa, dice suavemente, sonrío. Sé que Amalia está orgullosa, y sé que ella también, porque aprendí la lección más importante. La Santa Muerte no es la que quita, es la que decide cuándo es tiempo de soltar, de transformar, de renacer. Y a veces, lo más grande que nos puede pasar es perderlo todo, porque solo con las manos vacías puedes recibir lo que realmente mereces. En mi bolsillo llevo siempre un pedazo de tela quemada del incendio. Es mi recordatorio. ¿De dónde vengo? De lo que sobreviví, de quien me levantó cuando no podía hacerlo sola. Y cada noche antes de dormir, toco la figura de madera que desafió al fuego y susurro lo mismo. Gracias, niña blanca, por cuidarme, por limpiarme, por regalarme un nuevo comienzo. Y juro que la veo sonreír.